Si te rompieron el alma, escucha esto. El karma no grita, no destruye, no avisa, solo espera. Y cuando actúa, lo hace en silencio, exactamente donde más duele, en la conciencia del que te traicionó. Tú quizás estás sanando despacio, creyendo que la vida fue injusta contigo, pero no lo fue. El universo nunca deja de equilibrar lo que el ego rompe. Quédate, porque estás a punto de entender por qué tu dolor no fue pérdida. Fue el inicio de la justicia que ya está ocurriendo, aunque no la estés viendo. Capítulo 1. La norma oculta de acción y consecuencia. Hay verdades que no se aprenden leyendo teorías, ni escuchando consejos, ni acumulando experiencias ajenas. Se revelan únicamente cuando la vida te rompe por dentro. Cuando fuiste auténtico, entregaste tu alma con transparencia, y aún así, alguien decidió traicionarte. El corazón se encoge, la mente se nubla, la respiración se vuelve irregular. Sientes que algo profundo se fracturó y temes que nunca vuelvas a ser la misma persona, pero aunque esa sensación parezca definitiva, no lo es. Ese quiebre marca el inicio de uno de los movimientos más antiguos y precisos del universo, la norma oculta de acción y consecuencia. Esta norma actúa incluso cuando nadie la está observando. No pregunta, no negocia, no perdona intenciones disfrazadas. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento cargado de verdad o de engaño emite una vibración, y ninguna de esas vibraciones se pierde. Todas permanecen, suspendidas en el tejido invisible de la existencia, esperando el instante exacto en que deben regresar a su origen. El alma noble siente esta ley sin comprenderla del todo. Lo percibe como una intuición silenciosa. Por eso duele tan rápido. El golpe emocional lo recibes tú primero, aunque no seas quien lo causó. Mientras el culpable aún cree que ganó libertad, tú cargas con las preguntas, con la confusión y con un dolor que parece injusto. Te preguntas qué falló en ti, si debiste ver señales, si podrías haber evitado el final. Ese es el impacto inmediato de una acción que nunca mereciste. Pero lo que no ves, mientras te rompes, es que la vida ya está organizando el eco. El efecto que no puedes percibir todavía, pero que ya se activó desde el primer instante. La consecuencia que está vinculada a la causa que el otro sembró. Porque la energía no se borra, la energía siempre vuelve. Lo que tú sembraste fue verdad, entrega, fidelidad, paciencia, intención limpia. Lo que el otro sembró fue ego, indiferencia, mentira o manipulación. La norma oculta no distingue apariencias, solo devuelve. Tú recibes primero la herida, sí, pero después recibirás la claridad. Ellos reciben primero la ilusión del triunfo, pero más adelante deberán enfrentar el reflejo de sus propias acciones. A medida que los días avanzan, tu alma comienza a transformarse desde dentro. El dolor se convierte lentamente en lucidez. La confusión empieza a ordenarse. Tu identidad se reconstruye sobre bases más fuertes. Ese es el efecto natural de haber actuado desde la verdad. Lo que diste vuelve a ti como fortaleza. En el lado opuesto, aunque no puedas verlo aún, el culpable siente los primeros signos del desorden interno, una inquietud que no sabe explicar, una duda que no se calla. Un pensamiento que regresa una y otra vez. No es castigo, es consecuencia. La conciencia siempre habla. Aunque se intente silenciarla, la norma oculta de acción y consecuencia no funciona según los deseos, funciona según la integridad, y en ese sentido, tú ya estás protegido. No por la caída del otro, sino por la forma en que tu alma se está elevando a través de su propia herida. Todo lo que sembraste volverá. Todo lo que te hicieron también. Este es el inicio del equilibrio.
La primera nota de la justicia silenciosa que ya comenzó a actuar. Capítulo 2. La memoria silenciosa del destino. El destino tiene una forma particular de actuar. No corre, no persigue, no castiga de inmediato. Observa, registra. Guarda en un espacio invisible cada acción, cada intención, cada herida causada y cada verdad que se entregó sin pedir nada a cambio. Aunque desde afuera parezca que todo continúa igual, hay un registro que nunca se borra. Una memoria silenciosa que pertenece al universo y que no olvida nada, especialmente aquello que nace desde la injusticia. Cuando alguien rompe tu alma, tú eres quien siente la herida en ese instante. El impacto llega directo. No hay amortiguación emocional. No hay tiempo para prepararte. La traición cae de golpe como un peso insoportable. Y mientras tú te rompes, la otra persona parece seguir adelante como si nada. Esa es la ilusión que más duele. Ver cómo quien provocó la herida sigue su vida con aparente tranquilidad, mientras tú intentas reunir pedazos de ti que sientes que jamás volverán a unirse. Pero lo que tu herida no te permite ver aún es que esa tranquilidad no es real. Es solo una capa superficial, una pantalla que oculta un movimiento mucho más grande que está ocurriendo detrás. Porque el destino no olvida, solo espera. Espera el momento exacto en que la conciencia del culpable se encuentre con su propio reflejo. Espera el instante en que la vida deje de protegerlo con distracciones y lo coloque frente a lo que hizo. Y cuando ese momento llega, no se parece a lo que imaginamos. No siempre es un castigo visible. No siempre es una caída pública. A veces es simplemente una sensación interna imposible de ignorar. La memoria del destino se manifiesta primero como un pensamiento recurrente. El culpable escucha tu nombre en una conversación inocente y siente un pellizco de incomodidad. Ve un lugar que algún día compartieron y experimenta un vacío extraño. Escucha una canción que antes no significaba nada y de repente se convierte en un recordatorio incómodo. Son pequeños fragmentos de memoria que el universo activa una y otra vez, no para torturar, sino para enseñar. Después llega una inquietud más profunda. La vida les da precisamente momentos que provocan el mismo dolor que ellos causaron, no por venganza, sino por equilibrio. Encuentran a alguien que los confunde, que los hiere, que los abandona sin explicación. Empiezan a sentir en su propio corazón aquello que un día minimizaron en el tuyo. No lo entienden al principio. Creen que es mala suerte, que la vida es injusta, que las personas ya no son como antes. Pero la memoria silenciosa del destino está funcionando con precisión absoluta. Mientras tanto, tú comienzas a recuperarte, paso a paso, día tras día. Lo que ayer parecía insoportable ahora es un recuerdo que puedes mirar sin temblar tanto, no porque ya no duela, sino porque tu alma, incluso rota, sigue avanzando hacia la claridad. La vida comienza a mostrarte pequeñas señales de que lo peor ya pasó. Sueños más tranquilos, respiraciones más profundas, momentos de paz entre lágrimas. La herida empieza a cerrar, despacio, pero sin retroceder. Ese contraste, tu recuperación y su inquietud, es la prueba más clara de que la memoria del destino no olvida. Porque el equilibrio no empieza cuando la otra persona sufre. Empieza cuando tú dejas de sentirte culpable. Cuando comprendes que lo que te hicieron no fue un reflejo de tu valor, sino del vacío interno que el otro cargaba. Empieza cuando te das cuenta de que no necesitas justicia visible. La justicia ya está ocurriendo. Solo estaba esperando el momento adecuado. El destino nunca olvida lo que se hizo desde el alma, ni lo que se destruyó con el ego, solo espera para devolverlo con la misma precisión con la que fue entregado.
En el siguiente capítulo descubrirás cómo ese dolor que recibiste empieza a transformarse en un reflejo que inevitablemente volverá a su origen. Capítulo 3. La devolución inevitable del sufrimiento. Hay un momento en el camino donde el dolor que recibiste deja de quedarse contigo y comienza a transformarse. No desaparece de inmediato, no se borra por completo, pero cambia de forma. Se vuelve más ligero para ti y más pesado para quien lo provocó. Este intercambio sucede de manera tan silenciosa que ni tú ni el otro se dan cuenta cuando comienza. Pero ocurre siempre, porque el sufrimiento nunca muere, simplemente regresa al lugar donde fue creado. En tu caso, el dolor llegó primero. Llegó como un golpe directo, brutal, inesperado. Te tomó por sorpresa, te derribó sin darte tiempo de pensar, te dejó con preguntas sin respuesta, con un vacío que parecía imposible de llenar, con una mezcla de fragilidad y confusión que no sabías cómo sostener. Ese fue el impacto inicial del daño que no buscaste, que no provocaste, que no merecías. Y sin embargo, aunque parecía insoportable, estabas haciendo algo sin saberlo, empezabas a transformarlo. La mente humana tiene un mecanismo natural para procesar lo que la hiere. Al principio lucha, se resiste, se culpa, intenta entender, pero poco a poco comienza a reorganizarlo. Empieza a separar lo que fue tu responsabilidad y lo que no. Empieza a ver que no todo lo que duele es verdad. Empieza a reconocer que la traición no habla de tu valor, sino de la carencia interna del otro. Ese proceso interno es lento, pero cada día que ocurre, un fragmento del dolor se desprende de ti y vuelve hacia su origen. Lo que tú no ves es que, mientras tú sanas, el culpable empieza a sentir un peso que no sabe explicar. Al principio, es leve, casi imperceptible. Un simple malestar emocional, una inquietud que aparece en los momentos de silencio. Después, se convierte en ansiedad disfrazada de cansancio, en pensamientos que regresan sin permiso, en recuerdos que intentan ignorar, pero que vuelven con más fuerza. No comprenden que ese es el mismo dolor que un día te entregaron. No entienden que están recibiendo la otra cara de la energía que pusieron en movimiento. El reflejo del dolor no llega como castigo, llega como consecuencia. Llega como un espejo que se activa en el momento exacto en que ya no puedes soportar más y comienzas a soltar. Porque cuando tú sueltas, el universo devuelve. Cuando tú te liberas, la vida reequilibra. Cuando tu alma deja de cargar lo que no era suyo, la carga regresa a quien la generó. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas máscaras usen, ni cuántos escapes busquen, el reflejo siempre encuentra su camino de vuelta. En ese momento, el culpable empieza a vivir situaciones que parecen coincidencias, pero no lo son. Personas que lo confunden igual que él te confundió. Silencios que duelen tanto como el que dejó en ti. Mentiras que se descubren con la misma crudeza con la que él traicionó. Relaciones que se desmoronan sin aviso, tal como desmoronó la tuya. No entienden por qué ocurre, les parece injusto, pero tú lo sabes, no es injusticia, es correspondencia. Mientras tanto, tú sigues avanzando, ya no desde la herida abierta, sino desde la comprensión. Empiezas a observar tu propio proceso con ojos más tranquilos. Notas que el dolor no es tan punzante como antes. Que puedes respirar sin sentir el pecho comprimido, que puedes pensar en lo ocurrido sin caer en un abismo emocional. Esa es la señal más clara de que ya no estás sosteniendo el dolor. Le pertenece ahora a quien lo creó. La devolución inevitable del sufrimiento no es un acto de venganza divina, es la forma más elegante y perfecta del equilibrio universal. No necesita ruido. No necesita intervención,
no necesita testigos, solo necesita tiempo para que cada energía regrese al punto donde nació. Y tú, que fuiste el receptor inicial del golpe, ahora te estás convirtiendo en el origen de tu propia luz. Porque el dolor que ya no cargas se transforma en fuerza, en claridad, en una serenidad que el culpable nunca podrá tener mientras no enfrente el reflejo de lo que hizo. Capítulo 4. La tormenta interna del traidor. La mente del culpable no se derrumba de un día para otro. Sería demasiado fácil, demasiado evidente, demasiado rápido para una ley tan precisa como la del destino. El quiebre mental de quien traiciona comienza en silencio, como una grieta que se abre lentamente por dentro. Una grieta que no se ve desde fuera, pero que afecta cada pensamiento, cada emoción, cada intento de mantener una vida normal. La tormenta interna siempre empieza así, disfrazada de pequeñas incomodidades que el culpable intenta ignorar. Pero con el tiempo, esas incomodidades se convierten en un laberinto emocional del que no puede escapar. Al principio, el traidor cree de verdad que tomó la decisión correcta. Se convence con frases que repite una y otra vez, como mantras mal construidos. Se dice que necesitaba libertad, que tú exagerabas, que él tenía derecho a buscar algo diferente. Necesita creer en su propia versión de los hechos, porque aceptar la verdad sería demasiado doloroso. Y mientras tú luchabas por mantenerte de pie, él luchaba por sostener una mentira que comenzaba a pesar más de lo que imaginaba. La mente humana no tolera las contradicciones profundas. Puede soportar pequeñas incoherencias, puede evadir verdades incómodas, pero no puede vivir en paz cuando traiciona su propia conciencia. Esa es la primera señal del derrumbe. La contradicción. El culpable muestra una sonrisa, pero internamente siente un vacío que no sabe explicar. Habla de avanzar, pero en su interior hay una tensión constante. Busca distracciones, pero ninguna funciona como antes. La conciencia, aunque se intente silenciar, siempre encuentra el modo de hablar. Esa voz interior se manifiesta primero como insomnio, no necesariamente como noches enteras sin dormir, sino como una inquietud que aparece justo antes de cerrar los ojos. Esa sensación vaga de que algo está mal, aunque todo en el exterior parezca estar bien, la mente del traidor intenta apagar ese pensamiento, pero vuelve, cada noche, más fuerte, más claro, más honesto. No está escuchando un castigo, está escuchando su propia verdad. Después llega la ansiedad, no una ansiedad evidente, sino una especie de incomodidad emocional que aparece en los momentos más inesperados, mientras está rodeado de gente, mientras trabaja, mientras intenta disfrutar. Es un peso ligero pero persistente que se instala en el pecho. La conciencia no lo deja en paz. Le recuerda, de manera sutil pero constante, que lo que hizo no fue una decisión limpia. Fue un acto que rompió algo en él, además de romperte a ti. El traidor intenta llenar ese vacío con ruido, con nuevas personas, con nuevas experiencias, con nuevas distracciones, pero nada funciona por mucho tiempo. Todo lo que antes servía para evadir, ahora se convierte en un recordatorio de lo que perdió. Y el contraste se vuelve intenso. Lo nuevo no llena. Lo viejo regresa. Lo que evitó enfrentar se transforma en un espejo que aparece en los momentos más vulnerables. El mayor tormento del culpable es descubrir que la paz interior que tenía cuando estaba contigo no era producto de su vida, sino de la energía que compartías. Y esa energía ya no está ahí. No porque tú la hayas quitado por venganza, sino porque su traición rompió el canal que la sostenía. El universo no retira la paz, solo la devuelve a su dueño original. Tú empezaste a recuperarla
en tu proceso de sanación. Él comenzó a perderla en su proceso de evasión. La mente del traidor también empieza a generar escenarios imaginarios. Recuerda conversaciones, imagina posibilidades, reconstruye momentos en los que pudo haber actuado diferente. Al principio intenta reprimir estas imágenes. Más tarde le resulta imposible ignorarlas. Son el eco de lo que fue y el reflejo de lo que destruyó. No lo hace para castigarlo. Lo hace para enseñarle lo que él mismo no quiso ver cuando tenía la oportunidad. Y entonces ocurre el momento más revelador, la comparación involuntaria. Cada persona nueva que aparece en su vida se convierte, sin querer, en un espejo que refleja lo que tú ofrecías. La autenticidad, la calma, la sinceridad, el tipo de presencia emocional que no se encuentra fácilmente, sin buscarlo, sin desearlo, sin poder evitarlo. El culpable compara, y en esa comparación descubre una verdad que se había negado a aceptar. No te perdió por destino, te perdió por elección. Mientras tanto, tú ya no estás en ese lugar. Has avanzado, has respirado, has reconstruido. Tu mente ya no gira en torno al daño, tu alma ya no vive anclada al pasado. Lo que para ti fue un golpe, para él se convierte en un eco. Lo que fue una herida, para él se convierte en una sombra. Lo que fue una caída, para él se convierte en una tormenta. Capítulo 5. El retorno inquebrantable de la verdad. Hay un punto en el ciclo del karma en el que el universo deja de observar y comienza a actuar. No lo hace con estruendo, ni con tragedias visibles, ni con castigos espectaculares. Lo hace con una precisión tan sutil que solo las almas atentas pueden reconocerlo. Es un ajuste, una corrección natural, una respuesta inevitable a la ruptura del orden emocional. Cuando alguien daña un corazón limpio, el universo no busca venganza, busca equilibrio. Y ese equilibrio siempre regresa exactamente donde debe. Todo empieza el día en el que tú, sin darte cuenta, das un paso hacia adelante emocionalmente. No es un momento grandioso, no es algo que anuncies. A veces sucede mientras respiras hondo, mientras cierras los ojos antes de dormir, mientras caminas en silencio tratando de entender tu nueva versión de ti mismo. Ese pequeño gesto es la señal, el indicador de que tu alma está lista para dejar de cargar lo que no le pertenecía. Y en ese instante, como si el universo estuviera escuchando tu interior, algo empieza a moverse del otro lado. Es entonces cuando la vida comienza a devolver la lección, no con castigos, sino con experiencias espejadas. El culpable empieza a vivir, una por una, las mismas sensaciones que él provocó en ti. La misma confusión, la misma incertidumbre, la misma sensación de no ser suficiente, pero ahora desde su propia piel. No sabe por qué le ocurre. No entiende por qué la vida le responde con frialdad, por qué las personas que elige se alejan, por qué las promesas que recibe no se cumplen. Ese desconcierto no es casualidad, es la devolución exacta de la energía que puso en movimiento. Cada mentira contada vuelve convertida en desconfianza. Cada abandono regresa como vacío emocional. Cada traición vuelve como un vínculo que no funciona. Es la manera en que el universo enseña lo que el orgullo no permite comprender por voluntad propia, no para destruir, para despertar. La vida tiene una memoria sorprendente, una memoria que opera más allá de la lógica. Recuerda el modo en que alguien fue tratado, recuerda la pureza del que fue herido, recuerda la intención detrás de cada acto, incluso cuando las palabras intentan disfrazarlo. Esa memoria se activa cuando el desequilibrio es demasiado grande para ignorarlo. Y cuando se activa,
Cada acción perdida en el pasado encuentra el camino de regreso. Mientras tanto, tú te vas dando cuenta de que ya no piensas tanto en aquello que te rompió. No porque lo hayas olvidado, sino porque la comprensión empieza a superar al dolor. Tu alma, que antes estaba en sombras, comienza a iluminarse sin que nadie más lo note. Recuperas poquito a poco algo tan simple y tan sagrado como tu respiración. No buscas justicia, no deseas nada malo. Simplemente empiezas a soltar, y esa es la fuerza más imparable que existe. El universo actúa con una regla muy sencilla. Nadie puede retener lo que no sostiene con verdad. Quien te tuvo sin valorarte comienza a perder lo que creía seguro. Quien jugó con tu lealtad ahora experimenta la inestabilidad que tú sentiste. Quien te rompió comienza a romperse en la misma medida en que tú te reconstruyes. No porque tú lo desees, sino porque así es como opera el equilibrio universal. Cada paso que tú das hacia tu sanación es una piedra que cae en el agua. El eco llega a todas partes, y cuando el culpable recibe esa onda, no la reconoce al principio. Cree que es casualidad. Culpa al destino, a la mala suerte, a las circunstancias. Pero el destino no se equivoca. La mala suerte no existe en estos casos. Son las lecciones que él también necesita aprender. Porque el alma que daña debe entender el impacto de su acto, no a través de tu sufrimiento, sino a través del suyo propio. El retorno inquebrantable de la verdad no es un castigo, es una enseñanza, una que solo llega cuando todo está listo, cuando tú has soltado, cuando el culpable ya no puede escapar, y cuando la vida decide que es el momento de ajustar lo que fue roto. Ese es el instante en el que ambos empiezan a cambiar de lugar. Tú avanzas hacia la calma. Él enfrenta la consecuencia. Tú te elevas. Él desciende hacia su propio espejo. No para hundirse, sino para aprender desde el único ángulo que le queda, la verdad. El próximo capítulo revela por qué, cuando tú encuentras calma, el karma acelera su curso en silencio. Capítulo 6. La serenidad que activa el destino. Hay un momento en el proceso de sanación que suele pasar desapercibido, incluso para ti. No llega con fanfarrias, ni con un cambio radical, ni con una revelación grandiosa. Llega como una especie de alivio silencioso, una respiración que no sabías que estabas reteniendo, una tarde en la que, sin proponértelo, notas que el dolor ya no gobierna tus pensamientos. Esa calma discreta, casi tímida, es mucho más poderosa de lo que parece. Es el punto exacto en que el universo comienza a actuar con mayor fuerza, porque la serenidad no es solo un estado emocional, es una señal energética, y cuando tú la alcanzas, aunque sea por un instante, todo empieza a reacomodarse. La serenidad del alma buena no es un privilegio, es una consecuencia. Después del caos, después de las preguntas sin respuesta, después del peso que parecía imposible de cargar, cuando llegas a ese primer destello de paz, tu energía cambia por completo. Ya no estás mirando hacia atrás buscando explicación, ya no estás tratando de descifrar por qué te hicieron daño. Dejas de ser un alma que clama y te conviertes en un alma que comprende. Ese cambio, aunque parezca pequeño, activa fuerzas internas que estaban dormidas. Es entonces cuando descubres que la calma no es ausencia de dolor, sino presencia de claridad. Comienzas a entender que no todo lo que duele es injusto, que no todo lo que se va es pérdida y que no todo lo que te rompió vino a destruirte. Hay dolores que vinieron a despertarte, y en esa comprensión silenciosa, algo dentro de ti se alinea con el orden natural de la vida. El destino reconoce ese alineamiento. El universo responde. Mientras tú recuperas tu centro, el culpable pierde el suyo.
Esa es la paradoja del equilibrio. Lo que tú ordenas dentro de tu alma, él lo empieza a sentir como desorden en la suya. No porque tú lo provoques, sino porque así funciona la justicia universal. Quien actúa desde la verdad finalmente encuentra paz. Quien actúa desde el engaño debe enfrentar la turbulencia que creó. La calma que ahora comienza a crecer en ti tiene un efecto secundario inevitable. Te vuelve más consciente de tu propio valor. Empiezas a darte cuenta de que tu amor no fue un error, sino un regalo. Que tu lealtad no fue ingenuidad, sino fortaleza. Que tu entrega no fue debilidad, sino una demostración de tu naturaleza noble. Y cada nueva comprensión elimina un poco más de resentimiento, un poco más de culpa, un poco más de dolor. En este punto, ya no necesitas ver caer al otro para sentir que la justicia se está cumpliendo. Porque la verdadera justicia no se basa en el sufrimiento ajeno, sino en la recuperación propia. Y tú estás regresando a ti. Estás reconquistando la parte más sagrada de tu vida, tu paz interior. Ese es el triunfo que el universo toma como señal. Cuando el alma buena se eleva, la energía se mueve. Y cuando la energía se mueve, todo comienza a caer en su lugar. El traidor, mientras tanto, empieza a percibir tu ausencia de una manera distinta, ya no como un silencio que podía ignorar, sino como una pérdida que comienza a pesarle. Siente que algo que le pertenecía se fue para siempre. No sabe explicarlo. No entiende por qué ahora, cuando tú ya no estás, su mente retrocede hacia el pasado en busca de fragmentos de lo que una vez tuvo. Lo que antes daba por obvio, ahora lo añora. Lo que antes despreciaba, ahora lo valora. Lo que antes rompió, ahora intenta imaginar cómo reconstruir, pero tu calma no le abre la puerta. Tu calma no invita regresos. Tu calma no es un puente. Tu calma es un cierre. La serenidad del alma buena es el punto más alto de su evolución emocional. Es cuando el universo actúa con mayor precisión. No para vengarte, sino para equilibrarte. No para destruir al culpable, sino para mostrarle su verdad. Y en ese intercambio silencioso, tú avanzas hacia tu futuro, mientras él se enfrenta al eco inevitable de su pasado. A partir de este punto, tu historia cambia de rumbo. Ya no eres quien espera justicia, eres quien la encarna. Tu calma es la respuesta. Tu serenidad es el nuevo inicio. Tu recuperación es la señal más clara de que el destino ya tomó partido. Capítulo 7. El eco multiplicado de lo que entregaste. Hay una ley que atraviesa todas las cosas, desde el comportamiento humano hasta los movimientos del universo. Nada de lo que entregas desaparece. Todo regresa, pero no vuelve igual. La energía que entregaste, ya sea amor, lealtad, verdad o dolor, siempre regresa transformada. Esa transformación es el eco que la vida multiplica y devuelve al origen. Y este capítulo marca el momento en que ese eco comienza a resonar con fuerza, alcanzando tanto a quien actuó con nobleza como a quien actuó con egoísmo. En tu caso, lo que diste fue limpio, lo que ofreciste fue auténtico. Tu amor no tuvo doble intención. Tu lealtad no escondía interés. Tu entrega no nacía de la necesidad, sino de la verdad. Esa energía luminosa parecía débiles en un mundo acostumbrado a máscaras y estrategias, pero en realidad era una fuerza que estaba sembrando algo profundo. Y aunque al principio esa luz pareció condenarte al dolor, en realidad estaba preparando tu renacimiento. Cada lágrima que derramaste, cada silencio que soportaste, cada noche en la que el insomnio se sentó en el borde de tu cama, fue recogido por el universo, no para castigarte, sino para transformarte. Lo que tú vivías como pérdida,
la vida lo tomaba como semilla. El eco de tu amor, ese que parecía ahogado por la traición, empezó a crecer. Y cuando una energía luminosa crece, su retorno es inevitable. Ese retorno llega primero como claridad. Comienzas a ver con ojos nuevos lo que antes no entendías. Comprendes que no fallaste por haber amado. Comprendes que no te rompieron por ser débil, sino porque tu pureza desbordaba los límites emocionales del otro. Descubres que tu dolor no habla de tu valor, sino del vacío interior de quien te dañó. Esa claridad es el primer eco que vuelve hacia ti, y se siente como un alivio suave que te envuelve sin que lo notes. Después llega la fortaleza emocional. Ya no te derrumbas ante los recuerdos, ya no tiemblas ante los pensamientos que antes te paralizaban, ya no buscas explicaciones donde no existen. Has cambiado de vibración. La energía que antes te pesaba, ahora te sostiene. Cada paso que das hacia tu bienestar activa un eco más fuerte, y ese eco transforma tu vida de manera imperceptible pero poderosa. Para el culpable, el eco llega de otra manera. Llega como un espejismo emocional. Lo que primero recibe es la falta de paz, esa incomodidad que intenta callar con distracciones, esa ansiedad que se filtra en sus silencios, ese miedo a repetir su propio destino. El eco de tu dolor le llega como confusión, como una sensación de que algo no está bien, como una inquietud que no sabe a quién pertenece. Pero lo más profundo del retorno llega cuando comienza a perder lo que creyó que tenía asegurado, relaciones que se desmoronan, oportunidades que se esfuman, vínculos que no le aportan calma. Es la misma energía que lanzó hacia ti, regresando multiplicada, y no entiende por qué. No comprende que lo que entregó fue caos, desorden, mentira emocional, y que esa energía, inevitablemente, vuelve. El eco multiplicado actúa como un maestro. A ti te enseña que la nobleza no fue en vano, que tu pureza no fue un error, que la vida no te castigó, te preparó, que cada herida que llevas se está convirtiendo en una señal de tu crecimiento. Y al culpable le enseña, desde su propio dolor, que lo que destruyó no fue débil, sino poderoso, que lo que despreciaba era precisamente lo que más necesitaba, que lo que perdió no era reemplazable. A medida que este eco se intensifica, tú comienzas a recibir lo que siempre mereciste: paz, claridad, nuevas oportunidades, personas más alineadas con tu alma. Todo eso es el retorno de la energía luminosa que entregaste. El universo no olvida lo que nace desde el corazón. Lo guarda, lo potencia, lo multiplica y te lo devuelve cuando estás listo para recibirlo sin miedo. El otro, en cambio, empieza a encontrarse con su verdadera sombra, con la consecuencia energética de sus actos, con el retorno de su propia vibración. Y ese choque interno no es cruel, es pedagógico. Es la vida enseñándole lo que ignoró cuando tuvo tu luz. El eco multiplicado nunca falla. Siempre encuentra su camino. Siempre devuelve exactamente lo que cada uno sembró. Tú sembraste amor, y ahora estás recibiendo paz. Él sembró traición, y ahora enfrenta su propio reflejo. Capítulo 8. La restauración sagrada del orden. El universo no actúa desde el castigo ni desde la venganza. Actúa desde el orden. Todo lo que existe, desde los movimientos de las estrellas hasta las emociones más humanas, sigue un principio fundamental. Cuando algo se rompe, la vida busca restaurarlo. No siempre de la manera que esperamos, no siempre en el tiempo que deseamos, pero siempre con una exactitud que supera cualquier comprensión humana. Y este capítulo marca el momento en que ese orden sagrado comienza a restablecerse. Cuando una traición ocurre, no solo se rompe un vínculo humano,
se rompe un equilibrio energético. Una verdad fue lastimada, una pureza fue despreciada, un corazón que entregó luz recibió oscuridad. Ese choque crea una fractura en el orden natural de las cosas. Es por eso que tú fuiste quien sintió el impacto primero. Eres el más sensible, el más consciente, el más conectado con la verdad de tus emociones. Por eso, el peso cayó sobre ti de inmediato. Pero el universo no permite que ese desequilibrio permanezca, y así, mientras tú te recuperas, mientras tu alma se reorganiza, mientras tus heridas encuentran claridad, la vida comienza su movimiento interno. El orden debe volver. La balanza debe ajustarse. La energía debe regresar a su punto correcto. Este reequilibrio no es evidente al principio. Ocurre en los espacios más silenciosos de la realidad. Empieza cuando tú dejas de luchar contra lo ocurrido, cuando ya no buscas explicaciones en quien no puede darlas, cuando aceptas que lo que sucedió pertenecía a un camino que ya no es el tuyo. Ese acto de aceptación interior realinea tu energía con la armonía del universo, y una vez que tú vuelves a tu centro, el orden se activa. Mientras tanto, el culpable comienza a experimentar el otro lado de la balanza, no de forma abrupta, no con tragedias visibles, sino con pequeñas pérdidas emocionales que parecen insignificantes, pero que son señales directas del reequilibrio. Pierde la estabilidad que creía tener, pierde la claridad que antes lo sostenía, pierde la sensación de dirección y, sobre todo, pierde la calma, esa calma que él no sabía que venía de ti, no de él mismo. El universo nunca toma partido humano. No dice, tú eres bueno o tú eres malo. Responde únicamente a la vibración. Tú vibraste desde el amor. Él vibró desde el ego. Y ahora, el orden devuelve a cada uno aquello que generó. A ti te ofrece serenidad. A él le muestra su sombra. A ti te abre caminos. A él le cierra ciclos que ya no puede sostener. A ti te permite avanzar. A él lo obliga a mirar hacia adentro. Lo más impresionante del equilibrio universal es que no solo interviene en emociones, sino también en decisiones. De repente, tú empiezas a elegir cosas que antes no habrías elegido. Personas nuevas, caminos nuevos, ideas nuevas. Tu alma, más liviana, se siente guiada hacia lugares que te devuelven lo que perdiste. Y aunque parezca magia, no lo es. Es orden. Es restauración. Él, en cambio, comienza a tomar decisiones que lo ponen frente a sí mismo. Escoge vínculos que repiten su error. Atrae personas que reflejan sus propias sombras. Vive situaciones que lo obligan a enfrentar lo que negó cuando te lastimó. No es mala suerte. Es equilibrio. Es la devolución de su vibración en forma de lección. Y mientras el equilibrio se despliega, tú empiezas a notar un milagro silencioso. Ya no duele como antes. Recuerdas, sí, pero el recuerdo ya no te rompe. Ese es el indicador más claro de que la restauración está ocurriendo. La vida te devuelve tu centro, te devuelve tu poder emocional, te devuelve tu capacidad de respirar profundo sin sentir que algo falta. El equilibrio del universo no llega para castigar al traidor ni para premiarte a ti. Llega para corregir lo que fue roto. Llega para que cada alma reciba exactamente lo que sembró. Y aunque no puedas ver cada detalle del proceso, lo estás sintiendo en tu calma, en tu claridad, en tu capacidad de mirar hacia adelante sin resentimiento. El orden ha vuelto, y tú estás de pie en su lado correcto. En el próximo capítulo descubrirás cómo este equilibrio te prepara para el renacimiento interior que siempre estuvo reservado para ti. Capítulo 9. El renacimiento interior del alma herida.
Hay una etapa del proceso que solo llegan a conocer aquellos que resistieron la tormenta sin perder su esencia. No aparece en los primeros días de dolor, ni en las noches largas donde el pecho pesa más que los pensamientos. No llega cuando aún buscas explicaciones, ni cuando se te escapan lágrimas frente a recuerdos que siguen ardiendo. El renacimiento interior ocurre después, mucho después, cuando el alma ha atravesado su desierto y sin saber cómo descubre que sigue viva y más fuerte que antes. Este capítulo marca esa transformación. La redención del que sufrió no consiste en ver al otro pagar su culpa, ni en que la vida te devuelva lo perdido exactamente como era. La verdadera redención llega cuando entiendes que el daño que recibiste no destruyó tu esencia, sino que la depuró, que la caída no te quebró, te reveló, que el vacío que tanto temías se convirtió en un espacio para algo más grande. El renacimiento del alma herida ocurre en silencio. No hay un día exacto, pero sí señales. De pronto te sorprendes respirando con menos esfuerzo. Observas que ya no revisas conversaciones antiguas. Notas que esa persona ya no ocupa el mismo espacio en tu mente, no por odio, sino porque ya no vibra en tu frecuencia. Tú avanzaste, ellos no. La vida, sin que lo pidieras, empezó a colocarte en situaciones donde te reconoces diferente, más firme, más consciente, más selectivo con lo que permites y con lo que no. Entiendes que amar no fue tu error. Tu error fue sostener lo que ya se estaba cayendo, y esa claridad no llega desde un lugar de orgullo, sino desde una madurez emocional que antes no tenías. Ese es el regalo más grande para el alma que fue herida. La capacidad de verse a sí misma con una lucidez nunca antes experimentada. Descubres que no eras débil por entregar tanto, que tu sensibilidad no era una falla, que tu lealtad no era ingenuidad. En realidad, eran señales de una fortaleza emocional que el otro no supo comprender. Y lo que antes parecía una desventaja, ahora se convierte en tu mayor poder. La redención llega también a través de la compasión. No una compasión que invita al regreso, sino una compasión que libera. Comprendes que quien te dañó no actuó desde la maldad consciente, sino desde su desconexión interna, desde sus vacíos, desde sus miedos, desde su incapacidad de sostener un amor tan transparente como el tuyo. Y esa comprensión, lejos de justificar, te libera de la última cadena. La necesidad de entender. Mientras tú renaces, el otro sigue atrapado en su propio ciclo. No porque tú lo desees, sino porque cada alma debe enfrentar las lecciones que ha generado. Tu redención no depende de su caída, depende de tu ascenso. Depende de tu capacidad de tomar la herida y convertirla en sabiduría. Depende de tu determinación de no permitir que el dolor defina tu identidad, y lo estás logrando. Una señal profunda de este renacimiento es que comienzas a atraer nuevas energías, nuevas personas, nuevas oportunidades. Todo aquello que alguna vez soñaste comienza a acercarse lentamente. No porque el universo esté compensando tu sufrimiento, sino porque ahora estás vibrando desde un lugar mucho más elevado. Ya no desde la carencia, sino desde la coherencia. Ya no desde la necesidad, sino desde la abundancia emocional que has construido con tu propia voluntad. El renacimiento interior del alma herida no es un acto dramático, es un despertar, es mirar tu reflejo y verte distinto. Es darte cuenta de que sobreviviste a lo que temías que te destruyera. Es entender que tu luz fue puesta a prueba, pero no se apagó, y por primera vez en mucho tiempo sientes orgullo, orgullo de ti, orgullo de tu camino, orgullo de tu capacidad de no convertirte en lo que te hicieron.
Esa es la verdadera redención. Volver a ti. Regresar a tu esencia sin permitir que el daño la manche. Recuperarte y reconocerte. Comprender que no te rompieron, te revelaron. Y justo cuando abrazas esta verdad, la vida comienza a abrirte el camino final. Capítulo 10. La clausura inevitable del destino. Hay finales que no necesitan palabras, ni confrontaciones, ni explicaciones tardías. Hay cierres que no se anuncian. Llegan solos, con la misma suavidad con la que amanece después de una noche interminable. Y este es uno de ellos. El destino, tras observar cada acción, cada emoción, cada silencio y cada consecuencia, finalmente cierra el ciclo. No con dramatismo, sino con exactitud. No con ruido, sino con verdad. El cierre del destino ocurre cuando ambas almas, la que sufrió y la que hirió, llegan inevitablemente al lugar que sus actos construyeron. Nada queda pendiente, nada queda sin devolver, nada queda sin equilibrar. La vida ya completó su trabajo. Para ti, el cierre llega como una comprensión profunda. Aquello que tanto te rompió ya no tiene poder sobre ti. No necesitas una disculpa, no necesitas un reencuentro, no necesitas que el otro entienda el daño que causó. Has soltado el peso, has liberado la expectativa, has cerrado la puerta sin rencor, y ese acto interior, aunque nadie lo vea, es el verdadero final. Lo más hermoso de este cierre es que no depende del otro. Depende únicamente de ti. Depende de tu capacidad de aceptar lo que fue, de honrar lo que aprendiste, de caminar hacia adelante sin cargar con lo que ya no vibra en tu presente. Depende de tu fortaleza emocional, forjada en las sombras, y de tu luz, recuperada con paciencia. Has completado el arco más sagrado de la vida humana, convertir la herida en sabiduría. Mientras tú encuentras esta calma, el culpable vive el otro lado del cierre. La vida lo coloca, poco a poco, frente a su verdad. Ya no puede distraerse, ya no puede evadir, ya no puede huir. El reflejo de sus actos lo alcanza con claridad. Y esa claridad, sin gritos ni castigos externos, se convierte en la lección que tanto evitó. Lo que antes justificaba, ahora lo inquieta. Lo que antes despreciaba, ahora lo añora. Lo que antes ignoraba, ahora le pesa. Ese es el cierre para él. Enfrentar lo que negó cuando aún había tiempo. No es venganza, es consecuencia. Es la ley del equilibrio, llevándolo al punto donde debe comprender que lo que se rompe sin motivo, se pierde sin retorno. El destino no busca destruirlo, busca despertarlo, porque cada alma, incluso la que hirió, debe aprender. Y a veces la única manera es sintiendo en su propia piel el eco de lo que provocó. Mezcla de nostalgia, arrepentimiento y claridad tardía. Ese es su aprendizaje, ese es su final. Y entonces, algo increíble sucede. Las líneas que antes estaban unidas se separan definitivamente, no por odio, sino porque la evolución lleva a cada uno por caminos distintos. Tú avanzas hacia un futuro lleno de paz, claridad y nuevas posibilidades. Él permanece un momento más en su ciclo, tratando de descifrar el reflejo que la vida le muestra. El cierre del destino no es un castigo ni una recompensa, es un ajuste perfecto, una danza de energías que finalmente encuentran su lugar natural. Tú vuelves a ti, él vuelve a su conciencia. Tú cierras un capítulo, él abre una lección, y el universo, una vez más, demuestra que nunca se equivoca. En esta clausura inevitable no quedan deudas, no quedan preguntas, no quedan pendientes, queda únicamente una verdad luminosa.
sobreviviste, creciste, sanaste, y ahora estás listo para comenzar una historia nueva, una que no nace del dolor, sino de la claridad. Una historia donde tu alma ya no carga sombras ajenas. Una historia donde el amor que antes diste hacia afuera, ahora regresa hacia ti. El ciclo está completo. El destino ya habló. La herida se volvió luz. Y tú finalmente avanzas libre. Si lo que acabas de escuchar tocó tu historia, si en algún momento sentiste que estas palabras hablaban directamente a tu corazón, te invito a apoyar este mensaje para que llegue a más personas que también lo necesitan. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo comparta con quienes están atravesando su propio proceso. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente a través del estoicismo, la reflexión espiritual y la filosofía de vida. Comparte este contenido con alguien que esté viviendo una herida parecida, porque nunca sabes cuándo una frase puede convertirse en el inicio de una liberación profunda. Y si quieres dejar tu huella en esta comunidad, escribe en los comentarios: el destino siempre devuelve lo que corresponde. Antes de irte, guarda estas palabras en tu corazón. No busques justicia, conviértete en justicia. No busques amor, conviértete en amor. No esperes equilibrio, conviértete en equilibrio. Que Dios te bendiga, te dé claridad para soltar lo que ya cumplió su propósito, fuerza para avanzar hacia lo que mereces y serenidad para confiar en que lo mejor aún está por llegar. Hoy cierras un ciclo y lo haces con el alma limpia, el corazón en calma y la mirada puesta hacia adelante.